La justicia nicaragüense anunció que despoja de su nacionalidad a los 135 excarcelados que fueron enviados a Guatemala la semana pasada. Además, sus bienes serán confiscados. Muchos de ellos denunciaron que su proceso no tuvo garantías y que fueron juzgados por delitos que no cometieron, pero que involucraban acciones que afectaban o incomodaban al gobierno de Daniel Ortega. Uno de ellos es Jason Salazar, a quien damos la bienvenida aquí en Directo América de France 24. Jason, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de France 24. Lo hemos presentado hace unos instantes, pero le pido que comparta con nuestra audiencia cuál fue su proceso y cuáles delitos le imputan. Buenos días, muchísimas gracias, un placer. Bueno, en Nicaragua hay que ser claros y contundentes. Los nicaragüenses vivimos un proceso completamente de dictadura. El régimen ha cerrado cualquier oportunidad democrática, constitucional en el país y por consiguiente todos los nicaragüenses nos encontramos altamente en peligro. El proceso, por lo menos en lo personal que yo llevé, fue un proceso similar, político, en el cual fui secuestrado de mi casa con lujo de violencia, con un gran operativo policial. A mí me encausaron por los delitos, según ellos, que son, digamos, acciones políticas que ellos tienen, valga la redundancia, para personas que son, digamos, contrarias al régimen, que a lo mejor alzan sus voces en contra de ellos y que pedimos la libertad, la justicia y la democracia en nuestro país. A nosotros nos encausaron por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y el delito de ciberdelito, por el cual dentro del proceso de Ortega, las cárceles de Ortega, los juicios de Ortega, me dieron la pena de 11 años de prisión, 550 días multas, Sí, y en teoría en ese momento me habían dado la inhabilitación perpetua para ejercer cualquier cargo público. sí. Esto siempre viene reflejándose en una constante de que el régimen de Ortega tiene miedo a cualquier voz disidente dentro del país, no importa si es joven, no importa si es una persona mayor. Ha demostrado que empresarios, líderes activistas, personas de ONG, iglesia católica, iglesia evangélica, no importa la persona que sea, para Ortega, cualquier ciudadano nicaragüense que esté en contra de él es un atentado, es un peligro para sus intereses dinásticos dentro del país. Jason, pero particularmente, ¿qué hechos le reprochan a usted? Bueno, yo desde abril del 2018 hasta la fecha siempre me he involucrado, digamos, en la situación política del país. Inicié desde la protesta, posteriormente me involucré en el activismo y continuamente me involucré dentro de los movimientos sociales que buscábamos una solución política a la grave crisis nicaragüense. Dentro de ese ámbito, dentro de mi juicio más bien, a mí me encausan, digamos, todo lo que ocurre del 2018 hasta la fecha, digamos, por ejemplo, las participaciones en la protesta, las participaciones políticas, entrevistas, cabildeos, cuestiones de ese tipo que son, digamos, de una dinámica política normal en este proceso. Entonces, todo eso para ellos significa, digamos, conspiración. Uno está constantemente conspirando y está degradando la integridad nacional. Pero no hay, en mi parecer, ninguna acción, ningún factor en el cual eso realmente se vea reflejado, porque hay que ver y valorar que la crisis nicaragüense realmente se ha profundizado gigantemente. Las violaciones de derechos humanos son el pan nuestro de cada día. Nadie tiene garantía, digamos, constitucionales ni judiciales en Nicaragua. Mi proceso fue a través de un monitor dentro del sistema de máxima seguridad del sistema penitenciario nacional, custodiado. Nunca tuve defensa, más bien mi defensa no fue defensa porque siempre me mandaba a callar, esa es parte del proceso. Nunca tuve la oportunidad de estar, digamos, con mi defensa a la par. Nunca tuve la oportunidad de defenderme en ningún momento. A mí cuando me capturan no hay ninguna orden de captura, todo es de facto. Y en todo ese proceso, digamos, las violaciones de derechos humanos y las violaciones al debido proceso son constantes. Es decir, el proceso verdaderamente que cualquier persona en este contexto atraviesa es completamente nulo desde un punto de vista legal. Jason, ¿y cómo fue ya su proceso de excarcelación? ¿Quién se lo notificó? ¿Cómo fue la salida tanto de la cárcel como del país? Verdaderamente fue una cosa sorprendente.
Era la tarde del 4 de septiembre, más o menos entre las 5:30 y 6 de la tarde, cuando todo inició dentro del sistema penitenciario Jorge Navarro La Modelo. En ese momento, oficiales nos indican que teníamos que irnos a bañar y posteriormente, dentro de las instalaciones del sistema penitenciario comienzan a entrar vehículos y estos vehículos llevan ropa. Nosotros pensábamos que era una gran señal en ese momento. Posteriormente, cuando nosotros nos sacan del sistema de máxima seguridad que nos encontramos y comienzan a hacernos algunos trámites, digamos, de chequeo médico, en ese momento logramos ver nuestro pasaporte por primera vez. Minutos después, personal de la Embajada Americana entra a explicarnos un poco lo que está pasando y hasta ese momento, más o menos, digamos, medianoche, ya estamos hablando madrugada del 5 de septiembre, nos estamos enterando qué es lo que está ocurriendo verdaderamente y qué es lo que está pasando. A eso de las 6 de la tarde, nos encontrábamos en el Aeropuerto Nacional Rubén Darío, aquí en Managua, y horas, minutos después, estábamos viajando ya para Guatemala, donde ya había acabado, gracias a Dios, la pesadilla en la que nosotros estuvimos. En lo personal, estuve 18 meses encarcelado, estuve en 2 diferentes sistemas penitenciarios, estuve en el Distrito 3, aquí en Managua, y también estuve en el sistema de máxima seguridad Jorge Navarro La Modelo en Tipitapa, ¿Y cómo que es un inter- sistema de aislamiento por completo, total. Es un sistema de máxima seguridad donde hay muchas cámaras, donde hay mucha vigilancia, donde hay aislamiento de señal, donde no es posible verdaderamente tener contacto con el mundo. ¿Y cómo interpreta usted ahora, con un poco ya más de distancia, su excarcelación y la de los otros exprisioneros? ¿Lo ve como un gesto por parte del gobierno de Daniel Ortega? ¿Cómo lo interpreta? Ortega, desde el 2018 hasta la fecha, siempre ha venido encarcelando ciudadanos. Esto es para mandar un mensaje, digamos, dentro del país y fuera del país, donde él se siente el tipo duro, el hombre que controla la situación, donde el tema de seguridad él lo tiene controlado. Y esto para nosotros, en lo personal, la escarcelación nuestra, así como la escarcelación de todos los demás anteriores grupos, en lo personal pienso que él piensa liberar algo de presión internacional ante la comunidad internacional, valga la redundancia, por todos los hechos que además hay factores que dentro de la dinámica política que lleva Ortega, como por ejemplo el cierre de ONG, cierre de relaciones diplomáticas y embajadas en el país y demás, encarcelamiento de ciudadanos nicaragüenses, incluso hasta de su mismo partido, él intenta a lo mejor descomprimir un poco la situación de tensión ante la comunidad internacional con la liberación nuestra, pero ojo, eso no significa que la situación deba relajarse, porque mientras a nosotros nos liberan por otra vía, a lo mejor Ortega puede seguir continuando haciendo acciones que menoscaben, digamos, la integridad del país, porque realmente quien está menoscabando la integridad nacional del país se llama Daniel Ortega. Tiene el país consumido en un proceso de miseria, en un Sí. proceso de empobrecimiento, en un proceso donde los nicaragüenses nos encontramos en general secuestrados en el país. Jason, nos quedamos sin tiempo, pero lo quiero preguntar en dos palabras. ¿Cómo se siente usted despojado de su nacionalidad? Yo soy nicaragüense, diga lo que diga Ortega. Soy y seguiré siendo nicaragüense. Ortega no es quien decreta quién pierde o quién tiene la nacionalidad nicaragüense. Eso es algo que nosotros lo llevamos impregnado en nuestras almas, en nuestro cuerpo, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Somos nicaragüenses, donde estemos, y seguiremos alzando la voz por nuestro país, por nuestros ciudadanos y por un bienestar al país que esperamos sea pronto, porque verdaderamente los nicaragüenses merecemos un cambio.